Vergüenza sería la palabra ideal para este momento que atraviesa el hombre. Él ni siquiera tiene las palabras para decir. Esta es una grabación de la cámara de seguridad de la casa de un hombre. Hace un tiempo, él sospechaba de su empleada, así que puso una cámara de seguridad. En realidad, puso dos, una en la sala de estar y otra en la cocina. Para que averiguara cómo lo hacía, porque cada vez que llegaba a casa y se dejaba la cartera en algún sitio, se daba cuenta de que el dinero había desaparecido. Durante todo este tiempo, desconfiaba de la criada. Porque siempre era muy servicial y limpiaba la casa, pero el hombre nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir. Y honestamente, es lo peor que le ha pasado en la vida en años. Porque estas cosas pasan, y siempre es la persona de la que menos sospechas, pasan cosas malas. En estas imágenes están su mujer y la empleada del hogar. El hombre llegó del trabajo, y como siempre saluda a su mujer. Lo peor ocurrió en ese video, que es algo que nadie podía imaginar que ocurriría, él mismo nunca lo imaginó. Bebió un poco de agua, mientras hablaba con su mujer de lo agotador que era el trabajo. Todo esto ocurrió alrededor de las 12 del mediodía. Él había venido a casa a comer, cosa que no suele hacer, porque la mayoría de las veces almuerza cerca del trabajo. Pero al menos un par de veces a la semana almuerza en casa. Su esposa le decía que tenía que cortar el césped de casa, y su marido estaba de acuerdo con ella. Él explicó que necesitaba darse una ducha porque estaba un poco sudado por el trabajo. Así que se fue a duchar, mientras dejaba la cartera sobre la mesa. Generalmente, siempre que almuerza en casa, el hombre se ducha, para volver al trabajo más ligero. Mientras tanto, su esposa hablaba con la empleada en la cocina, e incluso le había pedido que acelerara el almuerzo. Así que cuando se queda sola en la cocina, la propia esposa coge el dinero de la cartera de su marido. Llevan 7 años juntos, y nunca imaginó esto de su propia mujer. Cree que su mujer debió llevarse unos $1,600, y solo le dejó 100 en la cartera. Y después de eso, su mujer siguió actuando como si nada hubiera pasado. Él se siente herido, porque se dedicó a cuidar de su mujer, siempre fue un hombre cariñoso, y nunca le dejó que le faltara de nada, para que ella hiciera este tipo de cosas. Siempre le hacía el mejor de los regalos, así que nunca esperó la reacción de su esposa. Están todo el tiempo juntos y no sabe el tipo de persona que está de su lado. Cuando la mujer se fue, el marido cree que podría haber ido a esconder el dinero, pero ella salió de la cocina. Mientras tanto, la empleada sigue ordenando, ajena a toda la situación que se estaba produciendo. Una de las personas más increíbles que conoció el hombre fue la empleada doméstica. Le da vergüenza decir esto, porque lo que le hizo a la criada es imperdonable. El hombre va a la cocina y llama a la criada, le pide que se dé prisa con el almuerzo y le pide que le prepare una comida para llevar, porque se la va a llevar a su amigo del trabajo. Y le explica que va a comprar un refresco. Hasta entonces todo va bien, pero cuando abre la cartera, se da cuenta de que dentro solo hay $100. Y le parece extraño, porque acababa de sacarlo del banco, no habían pasado ni 15 minutos desde que lo retiró. Así que busca en su bolsillo, pensando que podría habérselo dejado en la mochila o en el coche. Pero recordaba muy bien que volvió a casa con el dinero en la cartera. Así que siguió buscando el dinero que había sacado, miró en cada uno de sus bolsillos. En ese momento ya empezó a ponerse nervioso, porque imagínate tener tanto dinero en la cartera así, y que el dinero desaparezca tan de repente de esa manera. Él le dijo a la empleada que se había dejado el dinero en la cartera, y quiere que ella le diga dónde está, porque no es tonto. Porque dejó el dinero en la mesa, y se fue a bañar. Ni siquiera se había duchado aún, porque recordó que a su mujer le gustaba beber refrescos a la hora de comer. Le dice a la empleada que el dinero estaba allí, y quiere que ella le diga dónde está. La criada empieza a desesperarse, intentando explicar que ella no cogió el dinero, que estuvo todo el tiempo caminando entre la nevera y las ollas.
Aclara que nunca le quitaría el dinero a su jefe, porque lleva 3 años trabajando con él y nunca le haría algo así. El jefe se dejó llevar en ese momento, ya empezaba a ponerse muy nervioso. Y le pregunta a la criada cómo ha podido desaparecer así su dinero y cómo ha podido hacerle algo así. Se pasa de la raya y se enfada, y le deja claro que si ella no le devuelve el dinero, la va a despedir ese mismo día. Y él dice que va a decirle a todos en el condominio, que si ella no consigue un trabajo nunca más, porque este tipo de cosas no se hacen. En ese momento fue demasiado lejos y humilló a la empleada, diciéndole que ya no tendría trabajo y que se lo contaría a todos los vecinos. La criada, cada vez más desesperada, explica que tiene un hijo que criar y ruega a su jefe que no le haga esto, porque ella nunca le haría algo así. Poco después llega su mujer, que finge no saber nada de lo que ocurre. Ni siquiera se plantea decir la verdad, para que la criada pueda librarse de esa acusación que nada tiene que ver con ella. Ella se limita a pedirle a su marido que se calme, mientras él grita a la criada, culpándola de un delito de robo que no ha cometido. La pareja lleva muchos años casada, y el hombre incluso se siente tonto por pensar que no desenmascaró a su mujer antes de ese día, al menos notó algo sospechoso en ella. Entonces él le dice a la criada que abandone su casa, pues no quiere verla más, dejando claro que ya no trabajará allí. La esposa le pide que se tranquilice, tratando de evitar ese despido, pero no asume la verdad. En ese momento, el marido explica a su mujer que se dejó el dinero en la cartera y que desapareció poco después. Así que le dice a la criada que recoja sus cosas y se vaya, porque no quiere volver a verla nunca más. Mientras ella recogía sus cosas, la pareja hablaba. El marido cuenta su parte de la historia, sobre cómo la empleada doméstica le robó el dinero que llevaba en la cartera, y no hay forma de que el dinero desaparezca sin más. La mujer le pide que se calme y quiere que el marido permita que la criada se explique. Pero el marido mostró a la cámara que lo estaba filmando todo, para que desenmascare a la criada y se lo muestre a todos los vecinos, y que la criada no vuelva a conseguir trabajo. En ese momento él estaba tan nervioso, que ni siquiera se dio cuenta de la reacción de su mujer. Ella empezó a desesperarse, dándose cuenta de que la habían filmado. Y la mujer empezó a pedirle a su marido que se calmara, diciéndole que no necesitaba mirar ninguna cámara, que de todas formas debería despedir a la empleada. Ella prefiere poner a una persona inocente en la calle por el dinero que ella misma robó. El marido ya estaba muy enfadado por esa historia, y quería asegurarse de que la criada no volviera a tener trabajo. La esposa intenta por todos los medios impedir que su marido vea las imágenes, pues sabe muy bien lo que descubrirá una vez que las vea. Pero ella no consigue detenerle, y el marido acaba viendo la grabación de la cámara, en la que se ve cómo su mujer le roba el dinero de la cartera. Ella empieza a pedirle que se calme, queriendo controlar la situación. Pero el marido se encuentra incrédulo cuando se da cuenta de que es ella quien lo ha robado. Fue una de las peores cosas que le han pasado en la vida, porque su mujer, que llevaba años con él, incluso estaba planeando un viaje juntos. Y ella tuvo el descaro de hacerle algo así. El dinero con el que debían pagar las facturas de la casa, su mujer se lo robó de la cartera. Nunca averiguó en qué utilizó ese dinero porque nunca vio a su mujer comprar nada. Sabe que una persona que hace algo así es capaz de cosas aún peores, porque no tiene sentimientos por los demás. Cuando la criada regresa con sus cosas empaquetadas, aún sigue llorando. El hombre ignora a su esposa para hablar con la criada sobre lo sucedido. Mientras la esposa se arrodilla buscando perdón, el hombre comienza a disculparse ante la empleada, pero la esposa apenas le deja hablar, todavía suplicando su perdón. Le pide a la criada que siga trabajando en su casa, pero ella se niega, contestando que ya no puede trabajar allí. Al menos ese día, quiere irse a casa, para descansar un poco y luego pueden hablar. A una empleada así, el hombre está seguro de que no la volverá a ver en su vida. Lleva 7 días mandándole mensajes, queriendo que ella vuelva, pero le ignora todas las veces. Él sabe que aún puede ser demandado por culpar a la criada sin pruebas. El hombre ni siquiera sabe qué hacer con su vida, porque perdió a su mujer, que llevaban juntos más de 6 años, por culpa de su error, porque si fuera más listo, se habría dado cuenta de lo que pasaba. ¿Pero crees que él hizo lo correcto al dejar a su esposa? Ella sigue pidiéndole perdón, y él no sabe qué hacer.